Quisiera llevarles, mis hermanos, a la palabra de Dios, al Evangelio según Mateo. Estamos en épocas decembrinas y quisiera hablarles en esta hora de el cuadro que Mateo miró de la Navidad, ¿sí? Entonces, les animo para que vayan a Mateo capítulo 1 y me sigan por favor con la lectura de algunos versículos, porque voy a leer como unos 6 o 7 versículos saltados del capítulo 1 y del capítulo 2 de Mateo. Entonces traten de seguirme, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículos que yo voy a irles indicando. Los primeros que voy a leer, que son nombres, es Mateo 1 del 1 al 6, y ahorita sabremos por qué estos nombres. Y después voy a leer el versículo número 16 y así sucesivamente les voy indicando. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vaya al capítulo número 2 y mire lo que dice el verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo número 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso número 21. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que no vuelva vacía, que sea productiva, como dice ella misma,
que como la nieve se derrite y trae fruto, así también tu palabra lo traiga. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos encontramos nosotros aquí ante la perspectiva de un evangelista. Recuerden que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos escribieron acerca de Cristo, cada uno desde su óptica, desde su esquina de la mesa, como una mesa que tiene 4 esquinas. Cada uno escribió con un objetivo en particular. Particularmente Mateo escribe para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todo el mundo gentil. Mateo, cuando comienza su historia, empieza con 4 cuadros navideños. Bueno, él no pensaba en 4 cuadros navideños, él estaba narrando el nacimiento de Jesucristo y dibujó 4 escenarios, 4 cuadros. Primero su genealogía, después los detalles de su nacimiento, en tercer lugar la visita de los magos y en cuarto lugar la matanza de los niños. Esos 4 cuadros son los que Mateo presenta cuando escribe el Evangelio de Jesucristo. Y miren cómo comienza en el verso 1, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces nos avisa que esta historia es de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que sucede en el versículo 1 es algo que se llama técnicamente un anacronismo. ¿Cómo se llama? Un anacronismo. Significa que él voltea la historia porque menciona primero a David y después a Abraham. Y nosotros sabemos que primero es el padre Abraham y después es el rey David. Pero lo que nos va a decir Mateo es: ponme atención, porque yo hice esto a propósito. Quiero que sepas que la historia que te voy a contar es la historia del hijo de un rey que va a terminar sacrificado. El rey es David y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Por eso, esta es la historia que quiero contarles, la historia de un rey que se va a sacrificar. Después, Mateo hace algo muy inusual en la cultura hebrea. Si tú ves en el Antiguo Testamento todas las genealogías, ¿han leído, chicos? Los muchachos, los hermanos, ¿han leído? Allá en Génesis que hay capítulos y capítulos de puros nombres. En ninguno de esos capítulos, de esas genealogías del Antiguo Testamento, aparece el nombre de alguna mujer. Pero resulta que como Mateo le escribe a los judíos, quiere establecer que Jesús viene de esta nación. Y lo inusual que hace es que incluye en la genealogía el nombre de 5 mujeres. Y la primera de ellas que menciona es Tamar en el verso 3. Judá engendró de Tamar a Fares. Tamar es una mujer cananea que se casa con el hijo de Judá. El muchacho muere. Para darle descendencia según la ley, tiene que casarse con el siguiente hijo. Se casan y el muchacho muere. Judá tiene 3 hijos y piensa: esta es una matahombres. Yo no le voy a dar el tercer hijo. Y eso es una injusticia según la ley. Tamar es el símbolo de la justicia porque ella se disfraza de una mujer fácil, engaña a su suegro, le pide su sello, su cordón y su báculo, y tienen relaciones y de ahí ella queda embarazada. Ya en el pueblo todo se sabe, ustedes saben que en un pueblo todo se sabe. Entonces se sabe que la nuera está embarazada, merece la pena de muerte, ser apedreada. Y entonces antes de que esa ejecución suceda, ella dice: sí, nada más que díganle al hombre dueño de estas 3 cosas que el hijo es suyo. Y él mira esas 3 cosas y dice: son mías. Y entonces expresa allá en
En el Antiguo Testamento esta mujer es más justa que yo. Y entonces dice que de Tamar fue engendrado Fares y Zara. Y luego Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y luego miren que dice ahí en el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién es Rahab? Es una prostituta de Jericó. ¿Recuerdan que es una mujer que teme a Dios? Cuida a los 2 espías de Josué. En la parte romántica mía, creo que uno de los 2 espías es Salmón, porque después se casaron, ¿verdad? Pero Rahab, su casa se convierte en la casa de salvación cuando Jericó es conquistada. Y luego dice que de Boz engendró de Ruth. ¿Quién es Ruth? ¿Recuerdan? Es una mujer de Moab, o sea, no es judía, es de otra nación. Pero el problema no es que no sea judía y que sea de otra nación, es que los moabitas eran producto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas cuando estaba ebrio. Así que esta es una mujer de una nación pagana con trasfondo pecaminoso. Y luego, por si fuera poco, remata diciendo el verso 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera menciona el nombre de la muchacha. Dice que fue la mujer de Urías. Nosotros sabemos que se llamaba Betsabé. Y entonces son producto de una infidelidad. Y hasta allá, hasta el verso 16, va a mencionar, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces María es la 5ª mujer mencionada en esta genealogía. Y si ustedes ponen atención, allá en Lucas, después lo leen, yo les doy la dirección. En Lucas, en el capítulo 1, por allá de los versos 40, María canta. Se llama el Magnificat de María. Y dice así los primeros versos en Lucas 1. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque éste ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces estas 5 mujeres presentan en el cuadro de Mateo a un Dios que incluye a los descalificados, un Dios que entiende que el Evangelio es para todos. No importa la nación, la raza, el sexo, y tampoco importa el trasfondo. ¿Verdad que se parece a nuestra vida? Cuando Cristo llegó a nosotros, a Él no le importó tu pasado, ni quién eras, ni de qué familia venías, ni los pecados que habías cometido. Hermanos, Dios en el cuadro de Mateo le pide a esta, su iglesia, que sean una iglesia que se preocupe por el descalificado, que sean una iglesia que se preocupe por los no incluidos, que sean una iglesia que entienda que Cristo es para todos. Así que aquí en el primer cuadro entendemos perfectamente a un Dios inclusivo que está preocupado porque todas las naciones vengan al conocimiento de este rey que va a morir por el pecado de todo el mundo. Después, en el cuadro navideño viene el nacimiento de Jesucristo. Pueden mirar en su Biblia, en el verso 18, que así se titula, dice el nacimiento de Jesucristo. Y el verso 18, Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y todos sabemos, mire, póngame atención por favor, todos sabemos que de pronto una muchacha llamada María queda embarazada sin haber conocido a un varón. Bueno, eso decía ella. La gente decía que ella fue infiel a su prometido.
Y dice el verso número 19 que José, véalo ahí, su marido, como era justo y no quería infamarla, la quiso dejar secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? Porque estaba embarazada y a él le constaba que no era de él. Él dijo, pues si cuando tuvimos algo que ver ella y yo, ¿cómo es que está embarazada? De hecho, el pueblo mexicano es uno de los pocos pueblos que hemos hecho de eso un chiste. Cuando alguien salía embarazada decían, ¿qué? ¿Me vas a decir que es del Espíritu Santo? Es este cuadro que Mateo está pintando, porque nosotros sabemos por los detalles de los otros evangelios que un ángel visita a María y le dice, Dios te ha escogido y quiere que tú seas el recipiente de su hijo. ¿Estás dispuesta? Y ella dijo, no puede ser posible eso si yo nunca he estado con un hombre. Y el ángel le dijo, no te preocupes, es porque la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y te dará este hijo. Y ella dice, que sea hecha tu voluntad, que sea hecho como tú quieras. Entonces María, hermanos, es visitada para preguntarle si estaba dispuesta a donar su vientre, como lo que ahora conocemos, el vientre subrogado, para que ahí naciese el Hijo de Dios. Ella aceptó, así que María y su tarea es aceptar la voluntad de Dios y tener al niño. Pensando él en esto, verso 20 del capítulo 1, en dejarla, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel no solo visitó a María, también visitó ¿a quién? A José. Y le aclara que ese embarazo es de Dios. Entonces José es visitado para dársele una tarea. Recibe a la mujer. Y miren que el verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice el verso 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces María, aceptar la voluntad de Dios y tener al niño. José, recibir a María, cuidar de ella, cuidar del niño, y cuando el niño nazca, ponerle por nombre Jesús. ¿Y Jesús? Dice ahí la palabra de Dios en el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, o sea Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. En este segundo cuadro, lo que Mateo está diciendo es, todos los personajes están girando alrededor de uno solo, se llama Jesús. De hecho, hermanos, la historia de Mateo de la Navidad es un montón de personajes en el guión girando en derredor de una sola persona, Cristo Jesús. O sea, hace la genealogía, o sea, hace María, José, los magos, Herodes, todo el séquito de Herodes, todos están girando en derredor de Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús quien va a salvar al pueblo de sus pecados. Apréndanse bien esta frase, esta fecha, y sobre todo los muchachos que tienen la mente más nueva. 7 de octubre del 2025, o sea, hace poquito. ¿Cuándo dije? 7 de octubre del 2025. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó una encíclica papal. ¿Qué es una encíclica papal? Es una palabra del Papa
igual de autoridad que la Biblia. Recuerden que ellos tienen eso como un dogma. Y en esa encíclica papal, que tiene nombre esa encíclica, se llama Mater Populis Fidelis. El Papa decreta que nunca más se use el término corredentora a María. Ese es un cambio vaticano del tamaño del universo, porque va a hacer tantos cambios en el catecismo, va a hacer tantos cambios en los rezos, porque el catecismo y los rezos mencionan a María como corredentora. ¿Por qué el Papa Robert Francis, de ascendencia americana y también peruana, por qué hizo ese decreto? Yo personalmente creo que porque él se considera un pastor de verdad, y un pastor verdadero guía a sus ovejas a la verdad. Hermanos, María nunca ha sido corredentora. El versículo 21 dice que ella dará a luz al niño. José recibirá a la mujer, pero es el niño el que salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, en el segundo cuadro, entendemos que nuestra vida y la vida de esta iglesia debe girar en derredor de Cristo. Nuestra vida y nuestra iglesia debe ser cristocéntrica. No está Dios girando a nuestro derredor, cumpliendo nuestros caprichos. Somos nosotros girando en derredor de Él, cumpliendo su voluntad. Luego llega el tercer cuadro, los magos de Oriente. Conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Saben ustedes a qué venían los magos de Oriente? Venían a adorarle. Mire el versículo 2. Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Recuerdan? A ver, los niños que están aquí. Bueno, no, es como una pregunta cruel, porque iba a decir, ¿recuerdan cuando Herodes manda matar los niños? ¿De qué edad hacia abajo los mandó matar? A los niños no. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuántos años tenían los niños que Herodes mandó matar? De 2 años para abajo. ¿Por qué? ¿De dónde sacó Herodes esa información? De los magos. Les preguntó, ¿cuándo apareció esa estrella? ¿Desde cuándo siguen ustedes ese astro? Y ellos dijeron, hace como 2 años. Vinieron desde el oriente, mis hermanos, una distancia muy grande. Pero ellos traían un propósito, venimos a adorarle. Mire por favor conmigo el verso 11 del capítulo 2. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué? Lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, quiero decir 3 cosas de este texto. La primera es que venían a adorarle y ¿qué hicieron cuando lo encontraron? Lo adoraron. Venían a adorarle y lo adoraron. O sea, no los estorbó la distancia, pero también se enfrentaron a un tipo muy ruin llamado Herodes. Hermanos, nosotros leemos aquí la historia y vemos una escena muy sencilla en que Herodes los invita a casa a comer una barbacoa, ¿verdad? De Atlacomulco, de San Felipe, los invita y platican y les oigan, cuando se vayan, me avisan dónde está el niño para que yo también vaya y le adore. No, hermanos, esa no es la escena. La escena fue una escena muy hostil. Herodes el Grande es conocido como un hombre terrible. Él había tenido otra esposa, se llamaba Mariamé, con la que engendró 2 hijos, Aristóbulo IV y Alejandro. A los 3 los mató él. Él los mató porque se celaba de su trono y decía, esta mujer con estos muchachos me van a quitar mi trono. Herodes, no crean que es una persona
amable. No, hermanos, es un asesino tremendo. Está en el trono, es el tetrarca, porque ha matado mucha gente para llegar allá. La escena es bastante hostil. Y los magos se enfrentan no solo a la distancia, hermanos, se enfrentan a Herodes. ¿Para qué? Para su propósito de adoración. ¿Qué se te puede presentar a ti, hermano, en la vida que lo uses para pretexto de no cumplir tu propósito de adoración? Ahora miren, la adoración es hermosa, pero ellos la tradujeron en regalos. Vean el verso 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, porque él es un rey. Oro para el Rey de Reyes. Incienso, porque él es un pastor. Oro, incienso para el pastor de los pastores. Y mirra era lo que se le ponía a los muertos. Mirra para honrar su sacrificio. Pero quiero que pongan atención en los singulares y en los plurales. Al entrar en la casa, vieron en plural al niño con su madre. Y postrándose en plural, los tres se postraron, lo adoraron en singular. ¿Ya miro eso? Lo adoraron, no dice los adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. No dice los adoraron, lo adoraron. Entonces, ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Iglesia, esta mañana el Señor te está diciendo, número uno, toma en cuenta con el Evangelio a todo el mundo, aún a los descalificados. Tienes responsabilidad sobre eso, dice Mateo, porque en la genealogía de Jesús hay 5 descalificadas. También en la historia del nacimiento, todo gira en derredor del niño. Iglesia, debes ser cristocéntrica. Y en el cuadro de los magos, tu adoración no puede ser impedida por nada y debe ser traducida en dones, en regalos, en dar para la obra de Dios. Tú te imaginas, hermano, José y María son inmigrantes aquí, En este cuadro ellos son inmigrantes. Si están viniendo de otra tierra a la tierra de José para ser empadronados, llegan a este lugar, luego se van a ir a Egipto. Y cuando llegan los magos, traen unos cofres de oro, incienso y mirra. Ya explicamos por qué son esos 3 regalos, pero ¿sabes cómo les cayó esa ofrenda? Oro, incienso y mirra, que eran cosas muy codiciadas que se podían vender para tener dinero. La obra del Señor siempre debe tener, no debe de carecer, porque la verdadera adoración se traduce en algo tangible, medible, cuantificable, palpable. Y por último, hermanos, debo terminar porque Mateo termina con un cuadro muy amargo que es el cuadro de la matanza de los niños. Y uno dice, ¿qué voy a aprender de una matanza? Y dice ahí que había un grupo de personas que querían matar al niño. Miren, el verso 13 dice que tenían un capitán ese grupo. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, empezando por Herodes, que es un demonio. Pero miren lo que dice también el verso 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban, ¿qué? Entonces ya no nomás era Herodes, había un montón que procuraban la muerte del niño. La pregunta que Mateo quiere que nosotros nos hagamos cuando él dice así, miren, por favor toma en cuenta al descalificado, haz de Cristo el centro de tu vida
y adórale con tus dones, no mates al niño. Él está diciendo, si tú ignoras todo lo que acabo de decir, eres partícipe de estas personas que quieren matar la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, no es solo para nosotros, es para todo el mundo, aún para aquellos que otros descalifican. Y la esencia de la Navidad es que Jesucristo es la razón de esta estación. Los americanos lo dicen en inglés como un versículo, como un verso poético. Jesus is the reason of this season. Jesús es la razón de esta estación. Todo gira en derredor de Él. Si le quitas la esencia a la Navidad, poniendo tu concentración en otras cosas, estás matando al niño. La adoración es algo que no debe tener interrupciones. Es que la distancia, es que mi cansancio, es que no tengo que dar. Esos pretextos no están en la vida y en la mente de los sabios de Oriente. Ellos no dicen, ay, toda la semana trabajamos y hay que ir al templo. Ay, no. Decía un sobrinito mío cuando su mamá lo despertaba, vamos al templo. Ay, puro templo, puro templo. Los magos no piensan así. Mateo está diciendo, cuidado con matar la esencia de la Navidad. Hermanos, Dios está buscando iglesias que hagan de Cristo el centro de su existencia, que piensen con el corazón de Dios. Ganar a todos para Cristo, no importa su descalificación, e iglesias que sean generosas para la obra del Evangelio. Ellos trajeron oro, incienso y mirra. Nosotros, ¿qué traeremos? Quiero felicitarles y no envanecerles, pero sí felicitarles, porque ustedes son una iglesia al estilo de la genealogía de Mateo, muy fuera de lo común. Una iglesia, pensar en un proyecto de tener 100 misioneros, eso es una locura. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Pero creo que esa es una idea que vino de Dios, que el Espíritu Santo la concibió y la sembró en ustedes. Hermanos, sean generosos, que nada los impida cumplir la voluntad del Señor. Para mí, el cuarto regalo de los magos fue el mejor, su adoración. ¿Cómo va a adorar esta iglesia sino cumpliendo la voluntad que Dios le ha establecido? Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias, oh Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Estamos en Navidad, nos acercamos a Mateo y Mateo dice, miren cómo Dios tomó en cuenta a todos. Miren que todo gira en derredor de Jesús. Miren que la adoración es algo que se traduce en regalos y en dones y en ofrendas y en dádivas para la obra del Señor. Y no maten nunca la esencia de la Navidad. Señor, permítenos ser una iglesia así, en el nombre de Cristo. Amén.